Segunda de Timoteo, capítulo número 1, versículos del 3 al 5. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hermanos, cuando empezamos este estudio de Segunda de Timoteo, mencionábamos que esta era una carta que fue escrita en lo que se conoce como la segunda generación de cristianos, que como ya hemos dicho, esa segunda generación comprende entre el período del año 70 de la era cristiana en adelante, hasta aproximadamente el año 110, 120 del ya segundo siglo de la era cristiana. Y en su oportunidad, siempre en la introducción, mencionamos que siendo que era un escrito de la segunda generación, el autor de Segunda de Timoteo, o todo el cuerpo que conocemos como epístolas pastorales, fue un discípulo que escribe a nombre de su maestro, es decir, a nombre del apóstol Pablo, con el propósito de dar, basado en la doctrina paulina, respuestas a algunas problemáticas que se estaban suscitando en las comunidades cristianas de esa segunda generación. Uno de los detalles, hermanos, que quiero mencionar, y posiblemente usted lo conoce, no obstante quiero recordarlo, es que lo que marca la finalización de la primera generación de cristianos y lo que marca el inicio de la segunda es la caída de Jerusalén, que como ustedes probablemente ya saben, se produjo durante el año 70 de la era cristiana. Fue una guerra en donde los judíos se rebelaron al dominio de los romanos, y como los romanos, si hay algo que no podían tolerar, era la sublevación dentro de todos los imperios o dentro de todos los territorios que estaban bajo su jurisdicción y administración. Entonces, la rebelión judía, esa guerra judía que empezó unos 3 años atrás, antes de la caída de Jerusalén, provocó de parte de las autoridades romanas una respuesta violenta que aplastó de manera inmisericordia esa sublevación judía, y que incluyó la toma y la destrucción de Jerusalén, como también la destrucción del templo, cosa que Jesús había profetizado unos 40 años atrás, cuando dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. Entonces, cuando se produjo la caída de Jerusalén y la destrucción del templo judío, esto trajo repercusiones importantes, no solamente para el judaísmo de la época,
sino también para el cristianismo, particularmente para el cristianismo que tenía su sede en Jerusalén. Las repercusiones en el judaísmo consistieron prácticamente en la desaparición de muchas sectas que ya en ese entonces existían dentro del judaísmo, como por ejemplo los saduceos, los esenios, de los que la Biblia no nos habla prácticamente nada, los celotes, que eran una facción que se oponía a la dominación romana a través de la fuerza de las armas. Entonces prácticamente todas estas facciones del judaísmo desaparecieron completamente. La única facción dentro del judaísmo que sobrevivió la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo fue la de los fariseos. Y fue con el correr del tiempo que ese grupo llamado los fariseos llegó a radicalizarse todavía más. Pero de ahí todas las demás sectas dentro del judaísmo desaparecieron con la caída de Jerusalén y la destrucción del templo judío. Esas fueron las repercusiones en el lado judío. Pero las repercusiones en el cristianismo, y particularmente el cristianismo que tenía su sede en Jerusalén, fue que los creyentes en Cristo, en Jerusalén, ante la destrucción de la ciudad donde ellos vivían, ellos tuvieron que emigrar a otras ciudades, tuvieron que emigrar a otros países. De hecho, eso fue también lo que Jesús ya les había dicho a sus discípulos unos 40 años atrás. El Señor les había dicho: cuando vean en Jerusalén la abominación desoladora, Él dice: los que están en los montes no retornen a la ciudad, sino que escapen, huyan, porque habrá gran tribulación, cual no la ha habido ni la habrá. Entonces, los cristianos judaicos en Jerusalén con toda seguridad recuerdan esa advertencia del Señor Jesús, de manera tal que cuando ven la ciudad de Jerusalén rodeada de ejércitos, porque lo que para Marcos y Mateo es abominación desoladora, para Lucas es Jerusalén rodeada de ejércitos. Entonces, cuando los cristianos en Jerusalén ven que la ciudad está siendo rodeada por las tropas del Imperio Romano, ellos, obedeciendo la orden de su maestro dada 40 años atrás, toman la decisión de escapar, toman la decisión de huir. Y en esa huida, obviamente ellos tuvieron que asentarse en diferentes países, en diferentes ciudades. Y muchos de esos cristianos de Jerusalén que huyeron justamente de esa ciudad como resultado de la destrucción de la misma, llegaron a ciudades donde habían comunidades cristianas, donde Pablo, cuando estaba vivo, había tenido una influencia muy importante. Entonces, muchos de esos cristianos que habían desarrollado su fe en Jerusalén, y la fe, la expresión de la fe, la teología de esos cristianos en Jerusalén era bastante distinta en algunos tópicos que la teología paulina. Por este aspecto en particular que quiero mencionar en esta ocasión, y es que
las comunidades cristianas asentadas en Jerusalén, como ya lo habíamos dicho en algunas enseñanzas anteriores, ellos seguían guardando los preceptos de la ley mosaica. La única diferencia que había entre los cristianos judíos hebraicos y los judíos era que los judíos cristianos reconocían a Jesús como el Salvador, como el Mesías. Esa era la gran diferencia entre los judíos cristianos y los judíos no cristianos, que unos confesaban a Jesús como el Mesías de Dios y otros no lo confesaban como el Mesías de Dios. Y en cuanto a la teología paulina, ustedes muy bien saben que una de las características de la teología paulina era de decir una y otra vez que de nada servía el querer guardar la ley de Moisés para salvarse, que de nada servía el rito de la circuncisión. Eso era parte de la teología paulina. Sin embargo, la teología de las comunidades cristianas en Jerusalén era diferente, porque seguían guardando los preceptos de la ley de Moisés y de igual manera seguían circuncidando a sus hijos. Entonces, cuando estos creyentes de la comunidad cristiana en Jerusalén emigran a ciudades donde habían comunidades cristianas que habían sido fundadas por Pablo o que habían tenido el influjo doctrinal de Pablo, hubo una especie de choque al principio, porque la teología paulina junto con la teología de Jerusalén no tenían puntos de convergencia en este aspecto que acabo de describir. Sin embargo, ya habían pasado muchas décadas, había pasado algunos pocos años desde la muerte del apóstol Pablo, y es ahí cuando los creyentes llegados de Jerusalén, como también aquellos creyentes en aquellas comunidades cristianas en las diferentes ciudades donde Pablo había tenido un influjo doctrinal importante, poco a poco, gradualmente fueron limando asperezas y prácticamente las comunidades paulinas fueron cediendo y cediendo en cuanto a la radicalidad que en vida había tenido su maestro y apóstol Pablo. Por eso es que cuando nosotros vemos el tratamiento que se da al tema de la ley de Moisés en las epístolas pastorales, nos vamos a dar cuenta que el tratamiento que se le da es un tratamiento que no tiene para nada la rigidez y la radicalidad con que Pablo trataba el tema de la ley de Moisés. Porque cuando nosotros leemos, por ejemplo, la carta a los Gálatas, que es una carta auténticamente paulina, o leemos también la carta a los Romanos, que es una carta auténticamente paulina, nos daremos cuenta la radicalidad de Pablo en lo que atañe al tema de la ley de Moisés. Sin embargo, en las epístolas pastorales nos damos cuenta que esa radicalidad hacia la ley ya no está presente, sino que lo que se hace evidente en las cartas pastorales que se escribieron algunos años después de Pablo y en este contexto de la segunda generación de cristianos, notaremos que la posición radical paulina ya no está presente, sino que se muestra en las pastorales una postura más condescendiente con respecto a la ley. Pero ¿cómo se explica esa atenuación de la radicalidad paulina en las pastorales? Simple. La sola presencia
de cristianos venidos de Jerusalén que en su teología se incluía la práctica de algunos preceptos de la ley. Lo que se persigue es que se pueda construir una armonía entre esas comunidades paulinas y también los inmigrantes cristianos judío hebraicos que están huyendo de la debacle en Jerusalén. Entonces lo que se va buscando es una especie de atenuación entre posiciones, y por eso se nota la diferencia de cómo las pastorales tratan el tema de la ley de Moisés con respecto a la radicalidad de Pablo, que se hace evidente en las cartas auténticamente paulinas, como ya mencioné, la de Gálatas y la de los Romanos. Entonces, pero durante esa segunda generación existían también algunas herejías de corte judaico. Es decir, que las comunidades cristianas a las cuales se dirigen las pastorales no solamente son, en primer lugar, comunidades que se están adaptando, teologías que se están adaptando, es decir, la teología de Jerusalén y la teología paulina, sino que también, en segundo lugar, hay una presencia que se hace evidente al leer las cartas pastorales de herejías de corte judaico. En las pastorales se denuncia a aquellos que se llaman maestros de la ley. En las pastorales se denuncia también a aquellos que hacen largas genealogías. En las pastorales también se denuncia a aquellos que prohíben la ingesta de cierta clase de alimentos. Entonces, estos maestros llamados de la ley, no solamente basados en algunos preceptos de la ley de Moisés, estaban mandando a las personas a no comer ciertos alimentos, a conservar sus genealogías, ya que el tema de la genealogía era muy importante dentro del judaísmo. Entonces, tanto estas personas que enseñaban herejías de corte judaico, como también posiblemente algunos cristianos venidos de Jerusalén, pudiera ser que pusieran en tela de duda la relación entre las enseñanzas de Pablo y la fe de Israel. Unos, en este caso los cristianos venidos de Jerusalén, posiblemente al ver la teología paulina en esas comunidades de las cuales ellos ahora ya forman parte, posiblemente más de alguno acusaría a Pablo que su enseñanza era una apostasía de la fe de Israel. Y por otro lado, los maestros falsos que merodeaban a esas comunidades cristianas y que enseñaban herejías de corte judaico, también podían poner en tela de duda la relación entre la fe de Israel y las enseñanzas del apóstol Pablo. Es por eso que el autor de Segunda de Timoteo, echando mano de recuerdos auténticamente paulinos, muestra cómo Pablo en ningún momento fue alguien que apostató de la verdadera fe del Dios de Israel, y que el cristianismo no era una apostasía de la fe de Israel, que el cristianismo no era una desviación de la fe y la confianza en el único Dios verdadero, sino que al contrario, Pablo era un judío que tenía una fe que había heredado de sus antepasados judíos.
y que había tenido un discípulo llamado Timoteo, que de igual manera tuvo una fe que heredó de sus antepasados israelitas. Entonces, con esto el autor de Segunda de Timoteo lo que pretende demostrar es la relación que hay entre las enseñanzas de Pablo y la fe de Israel. Eso es lo que nosotros vemos en estos versículos que nosotros hemos leído. Cómo se nos está presentando tanto a Pablo y a Timoteo como dos hombres que creyeron en Cristo, que sirvieron a Cristo, pero que la fe que ellos heredaron era una fe que les había sido transmitida por israelitas que creían en las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, lo que se pretende es mostrar que la fe cristiana es la legítima continuación de los padres del Antiguo Testamento. Es decir, que nosotros que hemos creído en Jesucristo, también hemos creído en el mismo Dios que creyó Abraham, en el mismo Dios en que creyó Isaac, en el mismo Dios en que creyó Jacob, en el mismo Dios que creyó Elías, en el mismo Dios que creyeron los profetas. El cristianismo no es una apostasía ni un abandono de la antigua fe de Israel, sino que es la legítima continuidad de la fe en el único Dios verdadero. Ahora, veamos cómo se nos presenta. Por un lado a Pablo y por un lado a Timoteo, y sobre todo en el caso de Timoteo, porque se nos presenta en primer lugar, o Pablo se nos dice de la manera siguiente: doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Se nos presenta a un Pablo que está sirviendo a Dios, pero que está sirviendo a Dios como también sus antepasados judíos sirvieron a Dios. Y por otro lado, se nos está diciendo también que Timoteo era un judío que había sido instruido en la fe en el Dios de Israel, y esa instrucción, esa fe que se le había transmitido, tuvo como protagonistas, en primer lugar, a su abuela Loida y también a su madre Eunice. Entonces, esto, hermanos, nos muestra cuán importante es la transmisión de la fe y los valores cristianos dentro del hogar. ¿Cuántos creen eso, hermanos? La importancia de la transmisión de los valores cristianos, de la fe cristiana, pero ¿dónde debe ser transmitida esa fe? Esa fe deberá ser transmitida en el seno de la familia. Antes de convertirse Pablo al cristianismo, recordemos que fue un hombre que combatió la fe. Él combatió la fe cristiana, pero no combatió la fe desde la trinchera en que combatiría el cristianismo una persona pagana, porque Pablo no era ningún pagano antes de su conversión. Al contrario, él era un hombre devoto del Dios de Israel.
Él era un hombre devoto de los principios de la ley de Moisés. Y su celo por el Dios de Israel lo llevó a perseguir a la iglesia de Dios, que él consideraba una desviación de la verdadera fe judaica. Entonces, en ese combate contra el cristianismo fue cuando Cristo se le reveló, lo cambió y lo transformó. Pero antes de la conversión a Cristo, ya Pablo era un hombre muy sujeto a los principios de la ley. Un hombre que se esforzaba por vivir en integridad. Un hombre que se esforzaba por agradar al Dios de sus padres. Un hombre que se esforzaba por sacar de su corazón todas aquellas cosas que deshonraban al Dios único y verdadero. Lamentablemente, él todavía no había tenido la revelación de Cristo en su corazón, y es por eso que él mismo dirá que esa persecución en contra de los discípulos de Jesús lo hacía por ignorancia, porque no conocía a Cristo, porque Jesús no se había revelado a él. Pero el celo mismo que motivaba esa persecución se derivaba de esa manera de entender a Dios, y esa manera de entender a Dios la había derivado de la enseñanza de sus padres. La Biblia no nos habla mucho acerca, o no nos habla prácticamente de la madre de Pablo. Prácticamente no nos habla absolutamente nada del padre de Pablo, excepto una alusión que Lucas pone en boca de Pablo, en donde Pablo afirma ser hijo de fariseo. No solamente afirma haber sido fariseo, sino que afirma también haber sido hijo de un fariseo. Pero independientemente de eso, se nos está presentando a un hombre que fue instruido en la fe del Dios de Israel. Lo mismo aplica también para el caso de Timoteo. Timoteo, como ya usted lo habrá leído y lo habrá escuchado en alguna otra ocasión, Timoteo tenía como madre a una mujer judía convertida al cristianismo, pero tenía a un padre pagano, es decir, que no era judío, y con toda seguridad tampoco era convertido. Pero a pesar de esta, llamémosle, desventaja en materia de instrucción bíblica en el hogar de Timoteo, por cuanto solamente su madre Eunice había abrazado la fe, no obstante esa desventaja, vemos a un Timoteo que ha sido instruido en el seno de su hogar en la palabra del Señor. Pero vea usted, no solamente ha sido una instrucción oral, es decir, no solamente fue una enseñanza de palabras, sino que fue una enseñanza en primer lugar por medio del ejemplo. Por eso se dice acá, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, pero que primero habitó en tu abuela Loida, luego en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pero vea usted, está hablando de una fe no fingida, una fe en la que no hay hipocresía. Porque acuérdese, hermano, que si nosotros vamos a instruir a nuestros hijos en el camino de la fe, es importante que haya una coherencia entre lo que usted dice y lo que usted también hace. Porque si hay incoherencia entre lo que usted dice y lo que usted hace,
Entonces los hijos percibirán esa incoherencia y se inclinarán a hacer no lo que usted dice, sino se inclinarán a hacer lo que usted hace. Usted le dice a su hijo: no grites, pero usted grita. Le dice a su hijo: no mientas, pero usted miente. Le dice a su hijo: no le faltes el respeto a nadie, no le faltes el respeto a tus mayores, pero usted lo hace. Entonces llega un momento en que esa enseñanza oral, esa enseñanza de la palabra, pierde la robustez que tendría si tan solo nosotros hubiésemos respaldado las palabras con una vida íntegra que vive de acuerdo a esos principios que nosotros estamos transmitiendo a nuestros hijos. Yo no quiero que les quede a los padres de familia la sensación de que solo vamos a hablarles a ustedes, vamos a hablarle a los jóvenes también en esta ocasión. Pero el apóstol está diciendo aquí una fe no fingida y que se transmitió con efectividad. Primero la tuvo Loida, y Loida, que era la abuela de Timoteo y madre de Eunice, vivió una vida recta, una vida íntegra. Todo lo que hacía Loida estaba en concordancia con lo que decía. Y eso fue marcando a su hija Eunice. Eunice se dio cuenta que lo que su madre Loida le decía era algo que ella vivía, porque no era una fe fingida. Porque algunas veces nosotros, hermanos, fingimos cuando estamos en la iglesia. ¿O no es verdad, hermano? Tal vez no ustedes, tal vez hoy no vino nadie, pero muchas veces, hermanos, nosotros fingimos cuando estamos en medio de la comunidad de fe, ¿verdad? Normalmente cuando estamos en la familia siempre andamos con el ceño fruncido, pero aquí todo el tiempo andamos riendo con medio mundo, ¿verdad? Aquí hablamos con una ternura y una dulzura que parece un oso de peluche. Pero usted, cuando habla en su casa, habla con la voz de un dragón. Anda amargado, molesto, enojado, haciendo absolutamente todo lo contrario a lo que nosotros somos en medio de la comunidad de creyentes. Y por eso de pronto no faltarán hijos que dirán: bueno, ¿y por qué mi papá es servidor? ¿Cómo es posible que mi papá pueda ser servidor? Es servidor porque o mi mamá, no quiero que se sientan mal los padres, porque hoy no vinieron. Y ya vamos a llegar con los jóvenes también, porque no quiero que estén aplaudiendo los jóvenes y diciendo: ojalá que esté oyendo a mi papá. De ninguna manera. Pero de pronto habrá alguien, no acá en el IMA, habrá en otra congregación que dirá: un muchacho, ¿por qué mi padre es servidor de la iglesia? Es simple, porque en la iglesia tiene una forma de conducta totalmente distinta a la que tiene dentro de la intimidad familiar. Porque si se comportara en la iglesia como se comporta dentro de la intimidad del hogar, entonces, hermano, ni siquiera de anfitrión le dieran, hermano. Ni siquiera de repartir el refrigerio quizás le dieran. Porque hay una conducta totalmente distinta entre lo que se hace en la intimidad del hogar y también lo que se hace cuando estamos en la compañía de los domésticos de la fe. Entonces, no obstante, Eunice pudo notar la coherencia entre las palabras de su madre Loida
y también las cosas que ella hacía. Y eso le marcó de manera poderosa, de manera tal que Eunice sintió en su corazón el anhelo de tener una fe con las mismas características que su madre Loida. Hermanos, algunas veces para instruir a nuestros hijos en el camino de la fe no necesitamos gritar tanto. No necesitamos estarles restregando versículos bíblicos mañana, tarde y noche. Mañana, tarde y noche. De manera tal que llega un punto en que sus hijos están exasperados, desanimados, desalentados. Por eso una carta paulina dice que los hijos deben de ser criados en la amonestación y en la disciplina del Señor, pero con el cuidado de no exasperarlos, con el cuidado de no desesperarlos. Y algunas veces los desesperamos. Y en lugar de reconocer el error, a la hora de transmitir la verdad, porque seguramente usted le está transmitiendo la verdad. La palabra es la verdad. Lo está haciendo y lo que le está diciendo es verdad. Y lo está haciendo con la mejor de las intenciones. Pero probablemente el método es el equivocado. Y aun cuando le está hablando la verdad, y aun cuando esa verdad hablada está siendo motivada por su amor de padre, por su amor de madre, no obstante el método de transmisión de la verdad es el equivocado. De manera tal que el hijo se siente desalentado, desanimado, y en lugar de ver la Biblia como un libro bello, maravilloso, lleno de promesas maravillosas, lleno de instrucciones a través de las cuales podemos acercarnos cada vez más al Señor, posiblemente ellos vean en la Biblia un libro amenazante, un libro que no es atractivo desde ningún punto de vista. Y no es porque sea así, sino es porque tal vez las cosas las hemos estado haciendo mal. Pero cuando usted, aun cuando probablemente no sea una persona que tiene un dominio impresionante de la Biblia, aun cuando probablemente usted sea una persona que en el ámbito de lo teológico no sea la persona más iluminada, pero si usted vive de acuerdo a los principios de la palabra que le enseña a sus hijos, sus palabras tendrán un peso impresionante y una influencia decisiva sobre sus hijos e hijas, por cuanto éstas están respaldadas por una praxis cotidiana de eso que usted le transmite también día a día. Entonces, es por eso importante que se viva primero, que como padres nosotros vivamos los principios de la palabra. El libro del Deuteronomio, en el capítulo número 6, Dios le decía a los padres: estas palabras que yo te mando hoy estarán primero en tu corazón y luego las transmitirás a tus hijos cuando se acuesten, cuando se levanten, cuando vayan de camino. Pero vea usted, antes de enseñársela a los hijos en el diario vivir, el Señor dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán primero en tu corazón. Es que eso es lo primero, hermano. Como padres tenemos que dejar que la palabra nos transforme completamente. Los que creen eso digan amén. Debemos dejar que la palabra nos transforme. Tal vez no somos padres perfectos,
Y dudo que los hijos estén esperando que seamos nosotros perfectos, pero por lo menos sí esperarán que haya concordancia, que haya coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces, pero vea usted, estas palabras que yo te mando hoy estarán primero en tu corazón. ¿Y eso qué significa? Sino que estas palabras que yo te mando y que transmitirás a tus hijos deberán primero haberte cambiado, haberte transformado, haber hecho de tu vida una vida que cada día más se parezca al ideal de vida que nosotros tenemos que llevar conforme a la voluntad de Dios. Entonces Eunice pudo percibir eso de parte de su madre Loida. Cuando Eunice creció, iba con esos principios de la palabra. Fue niña, llegó a esa etapa muy difícil de la adolescencia, pero esos principios iban en el corazón. Esa verdad que se le había transmitido a través de las palabras y a través de las acciones de su madre, habían transformado y permeado su vida de tal manera que aun cuando le sorprendieron los conflictos propios de la adolescencia, no obstante, pudo atravesar a través de ella y mantenerse en pie por esos principios de la palabra que le habían sido sembrados desde que ella era una niña. Luego se casó. No podemos más que especular, pero se casó con un hombre no judío, con un pagano, un hombre que no compartía su fe. No tenemos mayores datos para ahondar en este aspecto en particular acerca del esposo de Eunice y padre de Timoteo, pero seguramente era un hombre pagano en el sentido que no era judío. Un hombre que no tenía los mismos principios que Eunice, y posiblemente eso ya fue un error. Pero cuando nace Timoteo, Eunice se encarga de transmitirle a él también esos mismos principios que le habían sido transmitidos por su madre. Y se los transmite y se los enseña. Esa fe no fingida ahora estaba en Eunice, producto del trabajo efectivo que su madre Loida había hecho en ella. Pero ahora esa fe no fingida de igual manera le está siendo transmitida a su joven hijo Timoteo. Y de igual manera Timoteo pudo ver en Eunice esas palabras coherentes con las acciones de su madre. Hubo un punto en que Timoteo se entregó a Cristo, seguramente a través del ministerio del apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Pero ya la instrucción de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento había preparado el corazón de Timoteo cuando escuchó a ese misionero llamado Pablo hablando de las inescrutables riquezas de la gracia de Cristo. Pero ya la palabra de Dios, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, había empezado a hacer mella en su corazón y había preparado ya su corazón para cuando escuchara el mensaje de salvación en Cristo. Esto era una enseñanza a través de las acciones, pero era también una enseñanza verbal. Por eso se dirá de Timoteo que desde la niñez conoce las Escrituras. ¿Se podría decir eso de nuestros hijos, hermanos?
que desde la niñez conocen las Escrituras. ¿Quiénes son los responsables de esa transmisión de la palabra? Somos nosotros. No es el Estado, no es la maestra en la escuela, no son los servidores en la escuela bíblica o en la iglesia infantil, no son los líderes, los supervisores o los pastores en primer lugar, de ninguna manera. Porque algunas veces, hermano, nosotros delegamos esa responsabilidad en otras personas. ¿O no es verdad, hermano? Delegamos en otras personas esa responsabilidad. Y no faltarán personas que le dirán a su hijo: ya no te voy a mandar a la iglesia porque nada has ido a aprender allá. Entonces está delegando la responsabilidad de instruir la palabra en otras personas y está olvidando o ignorando que si a alguien se le ha dado la responsabilidad de instruir a los hijos en el camino de la fe, es a nosotros como padres. Somos nosotros quienes debemos de enseñarles la palabra, quienes debemos de aprovechar las situaciones que viven para enseñarles la palabra de Dios. Deberemos tener un modelo de vida que los inspire. ¿Me está escuchando, hermano? Algunas veces no es así. Nuestro modelo de vida no es inspirador en lo que atañe al seguimiento de Jesús. Pero la vida nuestra como padres, la vida de cada madre deberá ser de tal naturaleza que sea inspiradora para sus hijos e hijas. Algunas veces hay madres que están solas criando a sus hijos por diferentes razones. Enviudaron, o posiblemente, como suele ocurrir, el Señor se fijó en una persona más joven por las razones que sea, y posiblemente le está tocando sola criar a sus hijos. Pero, hermana, no se sienta mal, no se sienta desanimada. Tenemos al menos el referente de Loida y Eunice, que fueron mujeres, que fueron madres, que influyeron de forma poderosa y decisiva en sus hijos. Por eso existe aquel famoso dicho que dice: la mano que mece la cuna es la mano que mueve el mundo. ¿Escucha, hermano? La mano que mece la cuna es la misma mano que mueve el mundo. Pero ¿de dónde se origina esa frase? De la enorme capacidad que una mujer tiene de hacer cosas tan delicadas y tiernas como mover la cuna de su bebé, y cosas tan grandes y extraordinarias como mover el mundo. Y sobre todo si esa madre tiene a Cristo en su corazón. Nunca estará sola. ¿Me escucha, hermano? Nunca estará sola. La fe no fingida, la cual estuvo primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Cuántos quieren tener hijos que tengan una fe verdadera? Una fe genuina. Eso es lo que nos debe de interesar. Algunas veces nos conformamos con que nuestros hijos finjan delante de nosotros. Nos conformamos con eso. O por lo menos que se comporten bien en el ámbito de los domésticos de la fe.
Pero lo que verdaderamente nos debe interesar es que ellos tengan una fe no fingida. Pero ¿de quién dependerá que esa fe sea sin fingimiento? De nosotros. Siempre y cuando tengamos también una fe no fingida. Los jóvenes tienen que valorar a sus padres que les enseñan la palabra de Dios. Tal vez no son perfectos, ni tú tampoco lo serás cuando seas padre y cuando seas madre. Porque algunas veces el joven cree que se la sabe de todas a todas. ¿O no es cierto, hermano? Ve a su padre como alguien pasado de moda, como un modelo del siglo pasado, que al fin y al cabo es verdad. Todos los que somos padres o todas las que son madres somos del siglo pasado. Pero le ve como alguien obsoleto, como alguien atrasado, como alguien ignorante. Sobre todo porque la generación de hoy no es como la generación pasada. Muchos de los que ahora son abuelas, abuelos, padres, madres, a lo sumo llegaron a 3er grado, a 4., a 5. grado. Algunos apenas aprendieron a leer. Pero la generación de hoy se gradúa de bachiller, estudia en la universidad, y el nivel académico de la generación actual es muy superior que el de la generación pasada, y no se diga la antepasada. Entonces, de alguna manera eso podrá despertar en la generación actual el pensamiento equivocado, que sabe más que su padre y que su madre, y que puede hacer las cosas mucho mejor que ellos. Pero yo quiero decirles a los jóvenes que están acá, que aun cuando sus padres, madres, o en su defecto tíos, tías, abuelos o abuelos, o con quienes vivan, deberán de entender que aunque imperfectos, pero si les están transmitiendo la verdad de la palabra, eso debe ser motivo de alegría. Porque aun cuando probablemente no nos hereden una fortuna, pero si nos han enseñado los principios de la palabra, ¿qué más nosotros necesitamos que haber heredado de nuestros padres el tesoro de la palabra de Dios? ¿Qué más? ¿Qué más que haber tenido a Jesús, que haberlo conocido? Entonces, esta generación tiene que valorar a sus padres, tiene que honrar a sus padres. Porque Pablo o Timoteo, digo, hubieran tenido los mejores padres del mundo, pero no hubieran llegado a ser lo que fueron si no hubieran valorado la instrucción de ellos. En el Antiguo Testamento hubieron hombres impresionantes, maravillosos, como Samuel, pero sus hijos no siguieron el ejemplo de su padre. Hubo un sumo sacerdote, Elí, cuyos hijos tampoco heredaron o aprendieron lo que con toda su seguridad su imperfecto padre les enseñó en lo que atañe a la ley de Dios. Entonces tú también pudieras echar a perder la instrucción de tus padres si no valoras lo que te enseñan. Algún joven podrá decir: sí, pero yo voy a empezar a vivir lo que ellos dicen hasta que vivan lo que ellos dicen. ¿Y por qué?
No Jesús hablando de los fariseos, y no estoy diciendo que los padres sean fariseos o las madres, pero lo que Jesús dijo de los fariseos es lo siguiente: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Quizá pudiera ser que tus padres están en ese proceso de madurez cristiana. Y en ese proceso de madurez hay muchas imperfecciones, cosas que no han superado. Es posible. Pero si te están enseñando la verdad, aun cuando probablemente en alguna ocasión ellos tropiecen en algún punto que te transmitieron como la verdad de Dios, entonces no imites lo malo. Haz como ellos te han enseñado. Es decir, si te enseñaron de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, esto nos muestra la importancia de la instrucción dentro del hogar, la instrucción dentro de la familia. Que Dios guarde esta generación que viene. Amén. Que Dios bendiga y tenga misericordia también de esta nueva generación actual. ¿Cuántos jóvenes ahora están en pandillas y que estuvieron un tiempo en reuniones cristianas? Que nacieron en hogares cristianos, hasta nombres de apóstoles tienen, hasta nombres de profetas tienen. Se llama Joel, pero está preso por homicidio. Se llama María, pero está presa por tráfico de drogas. Se llama Josué, pero está preso por violación. Pero que Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios nos ayude como padres a instruir a esta generación, viviendo la palabra, enseñándoselas. Y en la juventud actual, que valore la enseñanza de sus padres. ¿Dicen amén? Vamos a orar en esta hora. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque nos instruyes siempre a la luz de tu palabra, y porque nos muestras cuán importante es, Señor, que nosotros vivamos sin fingimientos nuestra fe en ti, y que ese estilo de vida, Señor, inspire a nuestros hijos, a nuestras hijas, a vivir de acuerdo a los principios de tu palabra. Ayuda también a la juventud actual a valorar la enseñanza de sus progenitores. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo, Señor, y suplicando. Mientras todos estamos orando al Señor y meditando en Él, meditando en su palabra, yo quiero hacer un llamado breve porque el tiempo se terminó. Pero quiero hacer un llamado en esta tarde a cualquier persona que quiera darle su vida a Jesús por primera vez, o que se desee reconciliar con el Señor. Quiero pedirle que levante su mano ahí donde está. Si esta tarde hubiese alguien que le quiere dar su vida a Jesús por primera vez, es decir, que nunca antes lo ha hecho, pero hoy desea hacerlo, yo le invito para que levante su mano en señal
que quiere entregarse a Jesús. O si hubiese alguien que, conociendo la palabra del Señor, se apartó, se alejó y ahora se encuentra en hiel de amargura por haber abandonado al Señor y su palabra. No voy a extender demasiado el llamado, pero si hubiese alguien en esta tarde que dice: yo quiero entregarme a Jesús, yo quiero entregar mi vida a Él, levante su mano ahí donde está y diga: yo quiero a Jesús. O tal vez usted, habiéndole entregado su vida a Cristo, se apartó, se alejó. Está lejos hoy, lejos completamente del Señor. Le invito para que se vuelva a Él. Dios bendiga al varón que viene acá. Allá viene un jovencito también. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Unos segundos más. Vamos a esperar unos segundos más a toda aquella persona que necesita a Jesús, que necesita tener una experiencia de fe verdadera, legítima. Sea valiente y levante su mano y diga: yo hoy quiero irme a mi casa transformada, transformado. Que mi experiencia de fe sea verdadera, sea legítima. Aleluya. Mientras el llamado está abierto acá en este lugar, yo quiero invitarle a usted que está viendo esta predicación para que se entregue a Jesús. No podremos hacer de nuestros hijos mejores personas si primero no les instruimos en el camino de la fe. Tampoco usted podrá instruirle en el camino de la fe si usted primero no ha abrazado esa fe. Quiero animarle, quiero invitarle a usted, que es padre, que es madre, o que es hijo o hija, para que abrace esa fe en Jesús. Y como Él dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Entregue su vida a Jesús. Si no hay nadie más, entonces vamos a orar por estas dos vidas que están aquí al frente. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta tarde por estas vidas que hoy vienen delante de ti. Te pedimos, Señor, que les perdones los pecados. Te pedimos, Señor, que esa sangre preciosa que tú derramaste les limpie ahora de todo pecado y de toda maldad. Séllales con el Espíritu Santo. Y la obra, Señor, que tú empiezas, continúala perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Pueden ponerse de pie, hermanos. Y la congregación le da la bienvenida.